Vamos a hablar en la mañana de hoy unos 20 o 25 minutos sobre dos estructuras singulares, sistema del His-Purkinje y tracto de salida del ventrículo derecho. En este artículo de Heisager, muy interesante, del 2016, hace una revisión anatómica y algunos casos sobre este sistema. Como ustedes ven, la continuación del sistema His-Purkinje es la continuación del sistema eléctrico de conducción. Entonces, a partir del tronco de His se bifurca hacia la rama derecha que llega hasta la banda moderadora y la banda izquierda que puede abrirse como un abanico o se pueden diferenciar bien una hemirrama posterior y otra anterior. Como pueden ver ahí en B y en C, se ven una variabilidad anatómica, no siempre hay un fascículo anterior y otro posterior, hay una variabilidad anatómica en estas estructuras. Lo cierto es que el sistema Purkinje tiene un 1 o 2% de la masa ventricular, el potencial de acción se propaga muy rápido, 3 veces la velocidad del músculo cardíaco, y eso logra una sincronía entre ambos ventrículos, porque la arborización de este sistema en el ventrículo izquierdo es mayor, porque el ventrículo izquierdo tiene mucha más masa miocárdica que el derecho, y eso hace que sincrónicamente llegue la actividad eléctrica para que se puedan contraer ambos ventrículos. Hay trastornos electrolíticos, fármacos, la isquemia miocárdica, que produce un metabolismo anaeróbico, y estas fibras pues pueden mantenerse con este metabolismo anaeróbico y pueden también facilitar el desarrollo de arritmias como ritmos automáticos, ritmos focales con posdespolarizaciones tempranas y tardías y reentrada, y parece ser que el calcio juega un papel muy importante en el origen de estas arritmias. Aquí pueden ver cómo ocurre una reentrada, por ejemplo, de rama a rama en esta primera inciso A, y donde las líneas de punto es el eslabón lento del circuito reentrante, que sería un músculo cardíaco. En el B, que es el del medio, por una reentrada fascicular, y en el último, en el C, sería una reentrada distal por las fibras de Purkinje ya con el músculo cardíaco. Como ven, esta revisión aquí que hizo en aquel momento Heisager, lo comparó con la experiencia que tenía el grupo de él. Los extrasístoles que se originan en el Purkinje y desencadenan una fibrilación ventricular se ve en cardiopatías estructurales, como por ejemplo la cardiopatía isquémica, en la miocardiopatía dilatada, en la miocardiopatía hipertrófica, en las valvulopatías, en las miocarditis. Es decir, hay una serie de cardiopatías estructurales en que los extrasístoles estos del Purkinje pueden desencadenar una fibrilación ventricular. Y estos han sido casos que han sido mapeados. Y en el lado, otro extremo, donde está la experiencia del grupo de Heisager, que más o menos concuerda con la que se había publicado hasta ese momento, ¿no? En este caso tenemos con las canalopatías, es decir, la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica en el QT largo, en el QT corto y en la repolarización precoz. También se han mapeado extrasístoles del Purkinje que desencadenan fibrilación ventricular. Tanto lo que se ha publicado en la literatura como la experiencia del grupo de Heisager. Este artículo está muy interesante, fue en el 2012, pero el primer autor, Leinert, es un síndrome de extrasístoles ventriculares multifocales originado en el Purkinje. Como pueden ver ahí, es un grupo de 21 individuos, el grupo familiar, ¿no? Del grupo familias no relacionadas entre ellas, y encontró en ellos que 6 tenían miocardiopatía dilatada, 9 tenían otras arritmias y 5 habían hecho muerte súbita. Bueno, pues lo cierto es que en 3 familias, es decir, en 21 personas, se describió un tipo de arritmia autosómico dominante, el gen SCN5A, caracterizada por respuestas repetitivas ventriculares multifocales originadas de Purkinje, es decir, el síndrome del MEC. Esto es un ejemplo de estos casos
y como se puede apreciar es difícil precisar el ritmo sinusal. Bueno, el QRS estrecho es el ritmo sinusal y a veces hay ritmos de los latidos de unión, a veces son latidos sinusales y es un caos rítmico lo que hay ahí por respuestas repetitivas multiformes, o sea, multifocales de distintos sitios. Este artículo reciente fue en el 2020 también del grupo de Jaizaguer, hace un review, una revisión de la fibrilación ventricular idiopática. Y lo más interesante de esto es que no es tan idiopática como se pensaba, porque encontró múltiples áreas en el músculo cardíaco, en el mapeo electroanatómico, con potenciales de baja voltaje y de larga duración que representan cardiopatía estructural. Lo que pasa es que son lesiones musculares microscópicas, son muy pequeñas y que se detectan por los electrogramas. Y se plantea que en un 68% de los casos se encontraron estas lesiones en el músculo cardíaco adyacente al Purkinje, pero un 20% habían anomalías en el mismo Purkinje. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de extrasístoles ventriculares del Purkinje de ventrículo derecho, que como se puede ver hay una deflexión inicial rápida y tienen por supuesto imagen de bloqueo de rama izquierda, pues se originan en el ventrículo derecho y son un poco más anchos que lo que se encuentran en el ventrículo izquierdo, ya que en el ventrículo izquierdo hay una mayor arborización y despolarizan rápidamente el músculo y por eso es más estrecho que este, que es el ventrículo derecho. En este caso, como ven aquí, en el panel izquierdo son extrasístoles que tienen imagen de bloqueo de rama derecha, luego se originan en el ventrículo izquierdo, son un poco más estrechos. Y lo interesante de este caso es que se puso un catéter multipolar en el fascículo posterior y hay dos secuencias de activación. Es decir, del mismo fascículo se origina el foco, sin embargo hay dos salidas y por tanto tienen dos morfologías distintas. Da imagen de bloqueo de rama derecha, pero con morfologías distintas en los extrasístoles. En este caso esto es una taquicardia ventricular polimórfica por una actividad repetitiva del Purkinje. Fíjense cómo hay una deflexión aquí, que es la deflexión de His que precede cada latido y sin embargo cada latido es distinto al otro. Es decir, que es una taquicardia ventricular polimórfica en el Purkinje. Luego hemos visto que en el Purkinje puede haber extrasístoles ventriculares que desencadenan fibrilación ventricular, puede haber reentrada ocasionando taquicardias ventriculares monomorfas y puede haber taquicardias ventriculares polimórficas también. Este caso se mapeó, como yo les he explicado ahorita, y en estas zonas que ellos están señalando aquí es el mapeo electroanatómico que da estos potenciales de larga duración y bajo voltaje, que es por alteraciones histológicas del músculo cardíaco adyacente al pulmón. Y esto lo vieron en el 68% de los casos. Bueno, en este ecocardiograma, de este trabajo de formación del ecocardiograma, se confirma lo que ya había visto por mapeo electroanatómico en la publicación de Jaizaguer, es decir, ahí el eco desenmascara imágenes, disfunciones mecánicas globales y regionales en pacientes con fibrilación ventricular idiopática. Fueron 47 pacientes que se detectó esa anomalía y ellos plantean si estos pacientes, esto podría ser una evidencia de enfermedad miocárdica. Luego ya no es tan idiopática la fibrilación ventricular como se pensaba. También aquí es muy interesante en este artículo porque hay una diferencia en sexo en el origen del Purkinje. Como ven aquí en este artículo, ellos reunieron un grupo, una serie de casos, es un estudio multicéntrico, y demostraron que en el hombre es más frecuente que en la mujer y que en el hombre es más frecuente los extrasístoles de Purkinje del ventrículo derecho. En la mujer es más frecuente del ventrículo izquierdo o de ambos ventrículos. Como ven aquí en esa imagen fueron 83 pacientes.
En esta imagen ahí pueden ver los extrasístoles del Purkinje izquierdo, que tienen imagen de bloqueo de rama derecha, y extrasístoles del Purkinje derecho, que tienen imagen de bloqueo de rama izquierda. Distintas morfologías porque depende de la localización del Purkinje en cada uno de los ventrículos. Esto es un caso de servicio, que es un hombre de 26 años que tenía esta taquicardia. Como ustedes ven, tiene un patrón monofásico en B1, bloqueo de rama derecha, y una R menor que la S en B6, sugestivo de taquicardia ventricular. Y en el mapeo, como se puede ver en la imagen de la derecha, hay una deflexión rápida inicial en el electrograma, que ese es el potencial de Purkinje que está delante del QRS. Ahí se aplicó y se detuvo la taquicardia. Pero es una taquicardia ventricular fascicular que se origina en el fascículo posterior, y por eso tiene imagen bloqueo de rama derecha con fascicular anterior izquierdo en el electrocardiograma. Ya hablando ahora del tracto de salida del ventrículo derecho, en este artículo se hace un recuento cómo en la época embrionaria el tracto de salida se forma por un segundo grupo de células progenitoras que forman el cono, lo que es el tracto de salida, y hay una gran heterogeneidad en ese ventrículo derecho, en ese tracto de salida, y un enlentecimiento de la conducción y una heterogeneidad en la conducción eléctrica, lo que facilitaría en un futuro la producción de arritmias. En este otro artículo experimental de conejos se tomaron también el tracto de salida del ventrículo y se precisó que las características electrofisiológicas del tracto de salida eran que tenía un potencial de acción mayor, sobre todo por la gran cantidad de calcio que los iones de calcio que participan en el mismo, y esto podría contribuir teóricamente a la arritmogenicidad de esa estructura. He de señalar que el tracto de salida tiene una zona anterolateral o pared libre y una zona posteromedial o septal, y se plantea que el 75% de las arritmias de los tractos de salida son del tracto de salida del ventrículo derecho. Cuando ocurre septal, la seaba taquicardia ventricular, los extrasístoles son menos de 150 milisegundos, un poco menos estrecho, y por supuesto cuando son de pared libre, pues son más anchos. Este artículo es del 2019, pero muy interesante porque son 41 pacientes que mapearon arritmias del tracto de salida del ventrículo derecho mediante mapeo electroanatómico. ¿Y qué encontraron ellos? Pues encontraron que hay una zona aproximadamente de 1,0 centímetros de diámetro con potenciales electrogramas de bajo voltaje y larga duración que representan alteraciones estructurales del miocardio en esa zona. Ellos mapearon dentro de esa zona de potenciales anómalos las arritmias y encontraron dentro de esa zona el foco de origen, y aplicando ahí detenían la arritmia. En casos que no había una carga de extrasístoles, es decir, que en el momento del mapeo no había muchas arritmias, entonces se hacía un pace mapping, pero también en la zona donde existían los electrogramas estos patológicos. Este es el ejemplo de los electrogramas patológicos que, como ustedes pueden ver, son de larga duración y de un voltaje bajo y precoces por respecto al inicio del QRS en el extrasístole. Este es el ejemplo a la izquierda, donde se mapea hacia la zona de potenciales bajos y se aplica, y en el lado derecho, si no hay carga extrasistólica importante, entonces lo que se hace es un pace mapping. Este es un trabajo muy interesante de Sami Biskin, que ya tiene varios años, pero como siempre Biskin, uno de los electrofisiólogos más importantes de origen israelita, y te muestra cómo pacientes que tienen extrasístoles de tracto de salida del ventrículo derecho en un momento determinado de su evolución
esos extrasístoles son un poco más precoces y pueden desencadenar respuestas repetitivas polimórficas o fibrilación ventricular. Él publicó 3 casos, como este primer caso que ustedes ven ahí, como este paciente después desarrolló una fibrilación ventricular y como tiene extrasístoles que tienen R positiva en D2, D3 y ABF, y el cambio brusco en precordiales lo tienen B4, esos son típicos, B3 o B4, típicos de tracto de salida ventrículo derecho. Y sin embargo, la precocidad de los mismos desencadena una taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular. No son tan precoces como en la fibrilación ventricular idiopática, pero no son tan tardíos como los que desencadenan taquicardias ventriculares monomorfas en las taquicardias ventriculares monomorfas del tracto de salida. En este segundo caso, ustedes pueden ver arriba cómo tienen extrasístoles también de tracto de salida positivo en cara inferior y cómo el acoplamiento es más tardío al final de la onda AT. Sin embargo, el que desencadena esta taquicardia ventricular polimórfica es mucho más precoz. Esta es una paciente que dice que estuvo 15 años seguida por extrasístoles ventriculares y en un momento determinado hizo esta taquicardia ventricular polimórfica. El tercer caso es similar al anterior, como ven, la taquicardia ventricular monomorfa con un extrasístole de acoplamiento más tardío y como cuando el acoplamiento es más precoz puede desarrollar taquicardias ventriculares polimórficas. Luego ya vemos que en el tracto de salida también hay extrasístoles ventriculares monomorfas y taquicardias ventriculares monomorfas y puede haber taquicardias ventriculares polimórficas. Esto es un ejemplo reciente publicado por Papone, porque hablando de los tractos de salida, por supuesto teníamos que hablar de Brugada, y él hace un mapeo en el epicardio del tracto de salida a los pacientes con episodios frecuentes de arritmias ventriculares malignas en Brugada, y después de administrar asmalina, no solamente encuentra por el mapeo nefroscópico lo que ya está descrito, potenciales de bajo voltaje y larga duración, sino también por la resonancia magnética nuclear muestra disfunción mecánica en la contractilidad en esa zona, relacionado con la administración de asmalina y relacionado con los potenciales de bajo voltaje y larga duración. Lo que plantea que el Brugada debía reanalizarse ya como una enfermedad electroanatómica. Esto es un ejemplo del servicio de una muchacha de 30 años con mareo y respuestas repetitivas en el tracto de salida ventrículo derecho. Ustedes pueden ver ahí que está positiva en D2, D3 y ABF y el cambio en las precordiales lo viene a tener en B4, típico del tracto de salida ventrículo derecho. Tenía una carga extrasistólica frecuente en el salón, por lo que se mapeó y se aplicó ahí en el tracto de salida y se eliminaron las extrasístoles. Este es un caso similar de una taquicardia ventricular monomorfa, como ven ahí, igual de tracto de salida positiva en cara inferior y el cambio brusco lo viene a hacer en B5, donde se aplicó radiofrecuencia y se detuvo la taquicardia. Un hombre de 46 años con palpitaciones y presíncope, y fíjense que tiene imagen de bloqueo de rama derecha en ritmo sinusal e imagen de bloqueo de rama izquierda en taquicardia, lo que es sugestivo de taquicardia ventricular. Además tiene QS en D1 y se confirmó en la localización aplicando y deteniéndose la arritmia. Este es un caso interesante de un Brugada, un paciente que había hecho múltiples episodios sincopales y entonces se vino al salón, se le hizo, un hombre de 59 años, le hizo masaje de seno carotidio y hay una P bloqueada con una pausa de casi 5 segundos. Luego evidentemente tiene un trastorno en la conducción eléctrica del corazón, pero se apreció que tenía el patrón tipo 1 en B1 y se hizo el test de propaginamida y ahí, como pueden ver, hizo el COVID positivo, ese patrón tipo 1, V1 y V2, pero antes de administrar la propaginamida se hizo estimulación eléctrica programada y se indujo una fibrilación ventricular. Luego este paciente se le implantó un desfibrilador, va por su tercer desfibrilador, nunca ha tenido arritmias, pero nunca ha tenido más síncope. Luego el síncope probablemente eran por bloqueos intermitentes, porque el desfibrilador muestra un 4 o un 5% de estimulación. Luego este paciente tenía probablemente una mutación en el gen SCN5A por una enfermedad de Leffler-Negre más el síndrome de Brugada. Por último, este otro paciente
que había hecho un episodio sincopal como 20 años antes. Un campesino de Santa Clara trabajaba la tierra y en medio de un evento diarreico y de vómito por un trastorno digestivo va a urgencia, lo trata y ahí le encuentran el patrón electrocardiográfico de Brugada y muchos extrasístoles del tracto de salida. Como ven aquí, es positivo en D2 de 3 en ABF y el cambio brusco de los extrasístoles lo viene a tener en B5, típico del tracto de salida ventrículo derecho. Y este paciente se decidió administrarle quinidina, limpió la carga extrasistólica que era muy frecuente. Han pasado más de 20 años, sigue tomando quinidina y nunca ha tenido más síncope y se ha sentido bien. Bueno, con esta imagen paradisíaca terminamos la conferencia. Muchas gracias.